No nos vamos a demorar, pero concentrémonos. Adorado sea Dios. Yo quiero hablarles sobre el Dios que adoramos, un Dios fuera de serie. Ojalá podamos conocerlo. Y digo ojalá porque obviamente una cosa es hablar, otra cosa es buscarlo y buscarlo como a Él le agrada. Alabanzas al Señor. Entonces, quiero mostrarles, hermanos, que es un Dios poderoso y también misericordioso, que ama a los que le aman. Adorado sea Dios. Y que los que llegan a amar a Dios tienen muchos bienes, no solo para ellos, sino para sus familias. Miremos, mis amados hermanos, los que lo aman tienen mucha confianza en Dios. Los que llegan a amarlo desarrollan mucha confianza en Dios. Miren el Salmo 46. Miren el Salmo 46. Podemos verlo también que lo ponen los hermanos en el videobin. Salmo 46, 1 al 3. Salmo 46, 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Salmo 46, 1 al 3. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Y miren el versículo 7. Dice así: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Adorado sea Dios. Hermanos, tenemos un Dios glorioso. Hoy en día hay que desarrollar esa fe porque son tiempos malos. Necesitamos esa fe en Dios que nos da paz. Alabanzas al Señor, sin importar el momento que vivamos. Ahora bien, mis amados hermanos, recuerdo de un testimonio, un hombre de Dios grande, Juan Wesley. Juan Wesley fue un hombre que movió el imperio británico, cambió el imperio británico. Y él era un pastor, pero era un pastor seguramente muy culto como inglés, pero frívolo. Pero dice que una vez iba en un barco y en ese barco que iba hubo una gran tempestad en el mar. Y obviamente cuando hay tempestad, pues todos los que van en el barco prácticamente cierran el barco porque las olas del mar se pasan por encima del barco prácticamente. O sea que es verdaderamente miedoso. Más no se sabe qué pasa con el barco, pero él dice que se metió en su camarote, así le llaman como las piezas esas que tienen los barcos para cada persona. Y dice que todo el mundo se metió en su camarote, pero él oía que habían hermanos que estaban encima, en la parte superior del barco, adorando a Dios en medio de la tempestad. Entonces, él dijo: ¿qué tienen estos señores? ¿Qué tienen estos que yo no tengo? Mis amados hermanos, eran capaces de desafiar la tempestad alabando y adorándolo. ¿Por qué? Porque confiaban en ese Dios que lo controla todo. Entonces, esos son hermanos ungidos. Mis amados hermanos, son humanos igual que nosotros. La diferencia es que buscaron a Dios. Que nosotros lo podamos buscar para poder verdaderamente conocer ese gran poder de Dios. Alabanzas al Señor. Ahora bien, hermanos, los hermanos que fueron echados en el horno de fuego se dieron cuenta o sabían que Dios era poderoso para ayudarlos sin importar el paso por donde pasara o por donde pasemos. Alabanzas al Señor. Veamos rápidamente Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Versículo 13. Daniel capítulo 3, versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Daniel capítulo 3, versículo 13. Dice, para que los hermanos recuerden, se trataba de Israel que estaba preso en Babilonia. Y obviamente tenían que estar sujetos a lo que el rey de Babilonia decía. Y el rey de Babilonia, para recortar, hizo una estatua y se le dio por ahí. Todo el mundo tenía que arrodillarse ante esa estatua y adorar la estatua cuando principiaran a tocar sus trompetas,
es decir, los músicos, cuando arrancaran los músicos, todo el mundo tenía que arrodillarse y adorar su estatua. Pero hubo unos jóvenes judíos y el judío ni adora ídolos ni se inclina ante hombre. Así son los judíos, ¿sí? Ellos únicamente se inclinan ante Jehová, ¿sí? Ahora bien, mis amados hermanos, y estaban presos. Entonces, ellos no se inclinaban o leamos desde el 12 para que los hermanos les quede claro. Versículo 12 dice: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Versículo 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Adorado sea Dios. Ahora pasemos al versículo 22. Pasemos al versículo 22. Dice así la palabra del Señor: y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado, o sea, los iban a echar al horno de fuego, y como la orden del rey era apremiante, versículo 22, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Versículo 23. Estos tres jóvenes varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Adorado sea Dios. Parece mentira, ¿no, hermanos? Ahí estaba el Señor con ellos. Y cuando estamos pasando por prueba, con absoluta seguridad, ahí está Dios. Alabanzas al Señor. Ningún padre bueno suelta a su hijo cuando está en prueba. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Si el hijo está en problemas, y especialmente si es niño, ahí está el papá. Estamos hablando de buenos padres. Versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno y de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid entonces, Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Versículo 27. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Oiga eso. Adorado sea Dios. Versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Versículo 29. Por tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfema contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Adorado sea Dios. Entonces, mis amados hermanos, ese es el Dios nuestro. Si lo buscamos igual que ellos, vamos a tener los mismos beneficios, porque Dios no tiene acepción de personas. Adorado sea Dios. Y si alguna vez necesitamos a ese Dios, es ahora. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que lo entendamos. Ahora bien, hermanos, si le servimos, la palabra muestra que todo es nuestro. Si verdaderamente nos consagramos al Señor, todo es nuestro. Miren 2 de Crónicas 14:7. Miren 2 de Crónicas 14:7. 2 de Crónicas 14:7.
Dice así la palabra del Señor, segunda de Crónicas 14:7. Dice así. Aquí está hablando del rey Asa, ¿sí? Un rey que amó a Dios. Dice así. Dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras. Ojo a lo que sigue, ojo a lo que sigue. Ya que la tierra es nuestra. ¿Por qué es nuestra? Porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues, ¿y qué dice? Y fueron prosperados. ¿Por qué dijeron la tierra es nuestra? Porque le servimos al Señor y Él es el dueño. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Si le servimos a Dios, Dios nos va a prosperar como pueblo. No solo individualmente, sino como iglesia. Y esperamos que así sea, mis amados hermanos. Esperamos tener, no es petulancia, pero confío en el Señor que así va a ser. Esperamos tener grandes industriales, jóvenes maravillosos predicadores, hermanas maravillosas predicadoras para la gloria de Dios. Estamos formando un grupo maravilloso, hermanos, y yo sé que muy pronto vamos a tener frutos extraordinarios. Adorado sea Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios grande, mis amados hermanos. Ahora bien, mis amados hermanos, miremos su poder. Su poder no tiene límites. Quiero que miremos la señal que el Señor le dio al rey Ezequías. Miren Segunda de Reyes capítulo 20. Segunda de Reyes capítulo 20. Segunda de Reyes capítulo 20. Ahora, era una señal que obviamente Dios podía, si quería hacerla o no quería hacerla, porque es Dios. Pero el Señor dejó escrito en su palabra para que lo conozcamos. Adorado sea Dios. Entonces, hermanos, Segunda de Reyes capítulo 20. Versículo 1, dice así la palabra del Señor, dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Versículo 2, entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Versículo 4. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Versículo 8, y en esto quiero que los hermanos pongan la atención. Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Y ahora, ¿qué le dice el profeta? Versículo 9, respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho: avanzará la sombra 10 grados, es decir, la sombra del sol. Versículo 9, respondió Isaías: esta señal tendrás Jehová, tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho: avanzará la sombra 10 grados o descenderá 10 grados. Es decir, ¿qué quieres? ¿Que avance o que disminuya? Es lo que le pregunta. Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás. Pues, posiblemente Ezequías no conocía mucho de los siderales, pero ya se las voy a explicar.
Ahora, versículo 11. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. En otras palabras, mis amados hermanos, el profeta le dice, Dios quiere darte una señal. ¿Sí? ¿Cuál es la señal? Que nada menos que el sol se devuelva o se adelante. ¿Qué quieres? Y él dijo, uy, que se devuelva imposible. Mejor no, dijo, bueno, que se adelante, porque va adelantándose, no es problema, pero que se devuelva. Entonces, ¿qué hizo Isaías? Oró y ¿qué pasó con el sol? Se devolvió. Mis amados hermanos, los que no entienden de cosas siderales, pues simplemente dice uno, el sol se devolvió. No, devolver el sol es devolver millones de elementos siderales, ¿sí? Y millones de elementos siderales a velocidades siderales. Eso donde todo ese, prácticamente ese universo no se reorganiza. Hay una catástrofe que solo Dios la sabe. ¿Sí está claro, hermanos? O sea, le dijo al hombre, ¿quiere que haga que el sol se adelante o que se atrase? Y él dijo, uy, muy difícil que se atrase. ¿Y qué hizo Dios? Atrasó el sol. Ese es el Dios todopoderoso, hermanos. Un creyente que puede confiar es mucho lo que puede recibir. Un creyente que puede desarrollar fe en Dios es algo extraordinario. Lo que nosotros ni siquiera imaginamos se puede recibir si confiamos en Él. Adorado sea Dios. Miren, simplemente le pareció a Dios muy fácil. ¿Qué quiere? Quiere que le demuestre que se adelante o se devuelva según el reloj. Para Él no es problema. Si está claro, mis amados hermanos, una cosa es hablarlo, otra cosa es devolver todo llamémoslo así, un universo sideral. Eso es algo fuera de serie. Que Dios nos ayude para entender su poder. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces, nada es difícil para Él. Adorados a Dios. Miren el Salmo 107. Miren el Salmo 107. Salmo 107, versículo 33. Miren el Salmo 107, versículo 33. Dice así la palabra del Señor. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales. La tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan. Versículo 35. Vuelve el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales. O sea, nada es imposible para Él. Que Dios nos ayude para comprenderlo, mis amados hermanos, entenderlo y creerlo. Adorado sea Dios. Su presencia es temible, mis amados hermanos, y todo elemento creado lo percibe. ¿Sí? Su presencia es temible. Y todo elemento, a veces el único que no le teme es el hombre, pero todos los elementos creados le temen porque saben que es poderoso. Y estoy hablando no solo de los animados, sino también de los inanimados. Adorados a Dios. Miren el Salmo 114. Miren el Salmo 114. Dice así la palabra de Dios. Dice, cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. Versículo 3. El mar lo vio y ¿qué dice? Y huyó. El mar, ¿sí? Los que no conocen el mar, pues de pronto no se imaginan esa masa de agua, donde no se ve sino agua y cielo, ¿sí? Ahora, el mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros y los collados como corderitos. O sea, las montañas y las montañas menos altas brincaban cuando iba pasando el pueblo. ¿Qué tuviste, oh mar? Que huiste, y tú, oh Jordán, que te volviste atrás, oh montes, ¿por qué saltaste como carneros y vosotros collados como corderitos? Le está preguntando a cosas inanimadas. ¿Y qué contestaron esas cosas inanimadas? A la presencia de Jehová
tiembla la tierra a la presencia del Dios de Jacob, ni siquiera el Dios de Israel, el Dios de Jacob. Ahora bien, el cual cambió la peña en estanques de aguas, una peña en estanques de agua, y en fuente de agua la roca. Y ustedes saben que cuando habla de la peña o de la roca, está hablando del Señor Jesús. Mis amados hermanos, ese es el Dios que adoramos. No es el Dios de ellos, es el Dios nuestro. Adorados a Dios. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Ahora bien, un hermano preguntó en el culto de la semana. Tenemos cultos en la semana por las noches, que los hermanos se pueden integrar. Además, recuerden, hermano, que estamos de 9 a 9:30, estamos orando por un avivamiento. No se quede en la casa. En lugar de quedarse en la casa, véngase por tarde a las 9 o un poquito antes. Ahí, en ese ladito, nos ponemos a orar por el avivamiento. No se quede en la casa, necesitamos un avivamiento. Necesitamos ver a nuestros hijos llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ver a nuestra familia llena del Espíritu Santo. Necesitamos cambiar este país y la única forma es un avivamiento. ¿Y cómo llega ese avivamiento? Cuando el pueblo clama. Adorado sea Dios. Entonces, hermanos, véngase un poquito antes de las 9 o a las 9 por tarde y hasta las 9:30 estamos clamando por el avivamiento de la iglesia. Si logramos ser avivados, Bogotá tiembla, mis amados hermanos, como tembló el mar a su presencia. Adorado sea Dios. Un hermano preguntó en el culto de esta semana, ¿qué es más grande, su justicia o su misericordia? Preguntó un hermano. ¿Sí? Bueno, entonces yo quiero en cierto aspecto intentar aclarar eso. ¿Qué es más grande? ¿Su justicia o su misericordia? Miremos dos textos y veamos la dimensión en cuanto al tiempo. ¿Sí está claro, hermano? Y eso nos muestra qué es más grande, si la justicia o su misericordia. Miren Éxodo 25. Miren Éxodo 25. Éxodo capítulo 20, versículo 5. Éxodo capítulo 20, versículo 5. ¿Qué dice la palabra? Dice así: hago misericordia a millares. No, versículo 5, el 5, hermanos. Dice así: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Sí? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, ojo a lo siguiente, ojo lo centro para que los hermanos lo capten. Si usted peca, puede perjudicar su familia hasta la cuarta generación. ¿Está claro hasta ahí? Vuelvo a leer el versículo. 25, dice así, dice, no te inclinarás a ellas, o sea, a las imágenes. Hoy en día tenemos un mundo idólatra, pero bueno, solo los creyentes no son idólatras, con la ayuda del Señor. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Sí está claro? O sea, si usted aborrece al Señor, o sea, no le importa a Dios, entonces puede perjudicar su familia hasta ¿cuántas generaciones? Hasta la cuarta generación. ¿Sí está claro? Ahora miremos, mis amados hermanos, Deuteronomio 7:9. Deuteronomio 7:9. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Le voy a leer la palabra. Dice así. Deuteronomio 7:9. Dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Vuelvo otra vez. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta cuándo? O sea que si usted ama a Dios, puede ser bendecida hasta ¿qué generación? Hasta la número 1000. Si usted peca,
puede dañar su familia hasta qué generación. A la cuarta. Si usted ama a Dios, ¿hasta qué generación puede bendecir su familia a Dios en su misericordia? Hasta la 1000. Entonces, ¿cuál es más grande de Dios? ¿Su justicia o su misericordia? 4 a 1000. Si está claro, hermano, miren lo importante de adorarlo. Si usted es fiel, por eso a veces vemos criminales, sin ánimo de ofender a nadie, a veces vemos criminales que son malos y se convierten. Y uno dice, uy, pues si ese tipo era malo, ¿por qué se convirtió? Puede que la generación 1 y él es la 1000 o la 99, alguien clavó, fue fiel. Y Dios se acuerda de eso. Si está claro, hermano, dice, no, él pertenece a una generación de Pedro Martínez que me amó. Adorado sea Dios. ¿Está claro, hermanos? Que Dios tenga misericordia y podamos beneficiar nuestras familias hasta las 1000 generaciones. Adorado sea Dios, que Dios nos guarde, mis amados hermanos. Creo que quedó claro, ¿verdad, hermanos? Sí, su misericordia, dice la palabra, que es más grande que los cielos. Que Dios nos ayude para beneficiarnos de esa bendición. Ahora bien, mis amados hermanos, miremos el recuerdo de Dios cuando alguien le ha amado y servido. ¿Sí? Quiero mostrarlo con un ejemplo. Miremos cuando Dios castigó a Israel por haber censado el pueblo. Toca que los hermanos me pongan atención para que cojan el tiro de la cosa. Miremos Primera de Crónicas, capítulo 21. Primera de Crónicas, capítulo 21. Primera de Crónicas, capítulo 21. Vamos a leer del 10 al 14. Primera de Crónicas, capítulo 21. Primera de Crónicas, capítulo 21. Dice así la palabra del Señor. Vamos a ver del 10 al 14. Dice así. David censó el pueblo y pecó contra el Señor. No vamos a leer los textos, pero Dios quería castigar a Israel porque Israel se había vuelto frívolo. Y hermanos, extrañamente, las pruebas nos hacen recapacitar. Cuando Dios ve que nos estamos saliendo, nos manda pruebas. Y eso nos hace recapacitar. Adorado sea Dios. Dios quería que Israel recapacitara. Ahora bien, entonces miremos. David censó al pueblo y el Señor le habla al profeta Gad y se lo mandó a David. Versículo 10. Ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo para castigarte. Escoge de ellas una que yo haga contigo, porque como lo amaba dijo, te doy a escoger. Ahora, versículo 11. Y viendo Gad a David, le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová. Esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? O sea, el profeta dice, ¿qué le voy a decir a Dios? Escoja, ¿sí? Versículo 13. Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Así es, hermanos, el hombre es malo. ¿Sí? Si caemos en manos del Señor podemos adorarlo y Él cambia. Si está claro, hermanos, cambia los planes cuando el hombre se arrepiente. Pero caer en manos del hombre, que Dios tenga misericordia de nosotros. Versículo 14. Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 personas. Eso es tremendo. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces Él escogió ¿qué? La peste. Dijo que yo caiga en manos de Dios y no del hombre. Ahora bien,
Miren el versículo 18. Dios le manda que haga un altar en un lugar específico. Versículo 18. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová. Ojo en este lugar. En la era de Ornán Jebuseo. O sea, el ángel le dijo al profeta, dígale a David que venga y me haga un altar aquí. ¿Sí? En este lugar se llamaba la era de Ornán Jebuseo. Ojo a la era de Ornán Jebuseo. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces, ahora miremos el versículo 26 al 27. 26 al 27. Él fue y le edificó el altar. Versículo 26 y 27. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos, en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel y éste volvió su espada en su vaina. O sea, cuando llegó a la era de Ornán Jebuseo, allá David le hizo un altar a Jehová, porque Jehová dijo, aquí quiero un altar. Ahí le hizo el altar. Y cuando le hizo el altar, ¿qué pasó? Los hermanos lo captaron. El ángel que iba matando, ¿qué hizo? Guardó la espada. Hasta ahí llegó. ¿Sí está claro, hermano? Ojo a eso. Hasta ahí llegó. ¿Hasta dónde llegó el ángel? Hasta la era ¿cómo es? Ornán Jebuseo. Hasta ahí llegó el ángel y ahí paró. Ahora bien, mis amados hermanos, miremos ahora del versículo 28 del versículo 28 en adelante versículo 28 en adelante. Dice así, viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios allí. Versículo 29. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y en el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá. O sea, quería ir a traerlo, pero no se atrevió. Es la idea. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Capítulo 22, versículo 1. Y dijo David, ojo, aquí estará la casa de Jehová. Aquí estará la casa de Jehová Dios. Aquí el altar del holocausto para Israel. ¿Dónde? En la era de Ornán Jebuseo. ¿Sí está claro? Donde el ángel paró de matar a los israelitas. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces David decidió que ahí iba a quedar el templo. Ahora miren Segunda de Crónicas capítulo 3. Segunda de Crónicas capítulo 3. Segunda de Crónicas capítulo 3, versículo 1. Segunda de Crónicas capítulo 3, versículo 1. Miren lo que pasó. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte donde ¿qué? En el monte Moriat, que había sido mostrado a David su padre. ¿Recuerdan dónde, no? Ahora, en el lugar que David había preparado en la era ¿de quién? De Ornán Jebuseo. ¿Está claro, mis amados hermanos? Entonces, ojo, entonces la aplicación que le haya quedado claro a los hermanos. Entonces, ¿dónde Dios ordenó que parara el ángel? En la era de Ornán Jebuseo. ¿Sí está claro? Ahora, mis amados hermanos, ¿qué pasó en ese lugar? En ese lugar, le voy a volver a leer para que recuerden. Que comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriat. ¿Recuerdan qué pasó en el monte Moriat? Allá, ¿qué pasó en el monte Moriat? Cuando Abraham, o más claro, cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. ¿Recuerdan? ¿Dónde lo iba a sacrificar? En el monte Moriat.
¿Sí está claro, hermanos? Sí. Ahora bien, mis amados hermanos, ¿cuándo pasó eso? En el tiempo de Abraham. En el tiempo de Abraham. Ahora, ¿cuándo estamos hablando aquí de que Dios paró la espada? En el tiempo de David. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? ¿Cuánto tiempo hay entre el tiempo de Abraham y el tiempo de David? 1000 años, ustedes lo pueden verificar. 1000 años. Entre el tiempo de Abraham y el tiempo de David, 1000 años. ¿Qué lección sacamos de ahí? Que una demostración de obediencia y fe de hace 1000 años, Dios lo toma como si fuera hoy. ¿Está claro, hermano? Me explico para que quede claro con el hermano. Resulta que el ángel de Jehová iba matando, pero cuando llegó al monte Moriah, Dios le dijo al ángel, pare. ¿Por qué? Porque en este lugar un hombre me amó hace 1000 años. Ese es el mensaje. ¿Sí está claro? Entonces al ángel le dijo, basta, no siga, porque se acordó del hombre de Dios que hacía 1000 años le había hecho un sacrificio en ese lugar. ¿Está claro, hermanos? Entonces, mis amados hermanos, ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios que adoramos, un Dios que no olvida. Si lo amas, Dios bendecirá a tu familia. Dios bendecirá no solo la nuestras generaciones. ¿Por qué? Porque Él recuerda y ama mucho al justo que lo ama. ¿Está claro, hermanos? Sí. Ahí lo podemos ver con claridad. Ahora, ¿quién es hoy? Él es el mismo, mis amados hermanos. Nada más vemos dos cositas del Nuevo Testamento para mostrar que es el mismo al que hoy adoramos. Alabanzas al Señor. Miren Mateo capítulo 8. Miren Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Miremos el versículo 24. Mateo capítulo 8, versículo 24. Dice así la palabra del Señor. Dice, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Ahora, ojo al 27. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué dijeron los hombres? Es decir, sus discípulos. ¿Qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. ¿Sí está claro? Le dijo, calla, y mudece, quieto todo. ¿Sí está claro? Ese es el Dios que adoras. Si eres fiel, hermano, no hará un milagro que tú necesitas. Lo puede todo. ¿Sí está claro, hermano? Lo puede todo. Que nos falte fe es otra cosa. Ahora bien, mis amados hermanos. Ahora miren Marcos capítulo 2. Miren Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Versículo 5. Dice así la palabra. Marcos capítulo 2, versículo 5. Dice así. Al ver Jesús, aquí traían a un paralítico. Al ver, y rompieron la casa para poder bajar al paralítico. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Versículo 8, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, ojo con lo que dicen.
Ojo con lo que dicen. ¿Qué dicen? Nunca hemos visto tal cosa. Quedaron pasmados. Ahí estaba Dios. ¿Sí está claro, hermano? Ese es el Dios que adoramos. Si logramos amarlo, Él responde. ¿Sí está claro, hermano? Él responde. Miren el Salmo 91. Ya vamos a terminar. Pues, no quiero cansarlos. Versículo 14. Salmo 91, versículo 14. Salmo 91, versículo 14. Salmo 91, versículo 14. ¿Qué dice la palabra? Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Adorado sea Dios, que logremos conocerlo, que nos sea revelado su presencia. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ese es el Dios, hermanos, que adoramos. Entonces, somos guardados en Él y para Él. Ese es el creyente, mi amado hermano. El creyente verdadero es guardado por Él y para Él. Podemos estar seguros y soñar si estamos en Él, que somos absolutamente cuidados, mis amados hermanos. Miremos un último texto. Zacarías 2:8. Zacarías 2:8. Zacarías 2:8. Zacarías 2:8. Zacarías capítulo 2, versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Tras la gloria me enviará Él, o sea, bendecidos. Tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron, o sea, los que nos hicieron mal, o sea, para llevarles juicio a los que nos hicieron mal. ¿Por qué? Porque el que os toca la niña de su ojo. Eso es algo fuera de serie, hermano. Que Dios nos permita entender su amor, su poder, su gracia. Es algo que la mente humana no puede captar. Alabanzas al Señor, a menos que el Espíritu Santo lo revele. Entonces, hermanos, que Dios nos permita, por sobre todas las cosas, serle fiel para beneficiarnos de su gran poder. Alabanzas al Señor, y para beneficiar la familia. Ahora, entonces, conclusión y un consejo, mis amados hermanos, desarrolle fe en Él. Búsquelo, búsquelo. Lea esa palabra y ame esa palabra, porque esa palabra es Dios mismo. Desarrolle espíritu de oración. Clame. Poco a poco puede aprender a clamar. Aprenda a adorarlo y verá los milagros de un Dios poderoso, sin importar cuál sea el milagro que necesita. Oremos. Señor, te adoramos, te glorificamos en esta mañana. Ayúdanos, Padre, para creer en ti, amarte, adorarte. Señor, ayúdanos para tener fe en ti, porque todo lo puedes. Padre, te alabamos y te adoramos. Señor bendito, queremos que tú registres en tu libro que te hemos amado, que te hemos servido, Padre, para que recuerdes no solo los hijos y la familia presente, sino las generaciones que vendrán. Te alabamos, te adoramos, te glorificamos. Gracias, Padre Celestial, Señor bendito, por este día hermoso. Y ayúdanos para amarte y glorificarte. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.